Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Funcionarios de salud del condado de Fresno dicen que volverán a distribuir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 la próxima semana. Por el momento, el condado ha informado que ha recibido 103,000 dosis, 60,000 de esas vacunas han sido administradas. Se espera que reciban 8,000 vacunas más la próxima semana e intentan recibir más vacunas del estado. Autoridades de salud revelaron que el estado quiere que usen el 100% de las dosis que han recibido. What we were doing before and making sure that we had that second dose available. Now with the state new formula and how they're going to look at things, that really could be, that action will actually be penalized in future allocations. So we're just going to have to make adjustments and try to get as many doses out. And with the promise from the state that those second doses will be made available in a timely fashion. El condado dice que estarán monitoreando la asignación de las vacunas. La próxima semana, personas podrán hacer su cita para recibir la primera dosis en la preparatoria central. El Centro Sierra Pacific Orthopedics estará ofreciendo la segunda dosis. Por su parte, la próxima semana, el Distrito Escolar Unificado de Visalia decidirá si sus estudiantes de quinto a sexto grado regresarán a sus clases en persona. El Distrito Escolar ha estado tomando algunos pasos para que sus estudiantes regresen a sus escuelas. El pasado mes de septiembre comenzaron a ofrecer servicios en las escuelas. Sus estudiantes de preescolar a segundo grado ya han estado de regreso. Líderes del distrito dicen que la decisión será basada en el número actual de casos de COVID-19 en el condado y el número de personal disponible y el efecto en el sistema de transportación del distrito. También recalcaron que cuentan con un protocolo muy efectivo para detener la propagación de COVID-19. With all of the protocols that we have in place, the CDC and the California Department of Public Health are finding that transmissions at school sites are very, very low, extremely low. And so we have also found that. And as we find that, then we feel more comfortable bringing in other grade levels. Se espera que el plan se presente en la siguiente reunión escolar el próximo martes. Por otro lado, los distritos escolares en el condado de Fresno esperan recibir la luz verde para permitir que más estudiantes regresen a sus clases. El Distrito Escolar Unificado de Clovis informó que planea que el resto de sus 2,300 estudiantes de primaria regresen a sus escuelas la próxima semana, uniéndose a los 9,700 estudiantes que ya están de regreso a sus clases. El Distrito Escolar Unificado Central planea que algunos grupos regresen a finales de este mes. El Distrito Escolar Unificado de Fresno no permitirá el regreso de sus estudiantes hasta que el condado llegue al nivel color naranja del estado. Por su parte, si un legislador del condado de Orange logra su meta, Disneylandia y otros parques de atracciones en California podrían reabrir muy pronto. La asambleísta Sharon Quirk Silva hizo una apelación para que el gobierno ajuste su sistema estatal en relación con COVID-19 y pide que los parques de atracción abran en todos los condados. Es el mismo sistema que usan en Florida. My big concern is the longer we stay closed, the deeper our economy dives. And we know people are concerned about health, but they're also concerned about getting food on the table. I think that as long as they can show all the ways that they're being safe, like putting up the plexiglass and like keeping distance, making you eat only when you're like standing in one place, I feel like I could trust that it would open and be safe. El alcalde de Anaheim dice que en estos momentos Disneylandia estará sirviendo como un lugar de vacunación y cuenta con una estricta medida de distancia social, el uso de mascarillas y limpieza. Y ahora nos vamos al otro lado del estudio, en donde AJ Fox nos espera con los detalles del clima. Hola AJ, feliz día del meteorólogo. Hola Desiree, feliz fin de semana. Este fin de semana va a estar soleado como hoy, pero ahora un poco neblina, un poco niebla, un poco nebloso. Esto se debe a una peor calidad del aire, un poco peor, un poco peor. 62 grados en Fresno, mismo en Madera y Merced, 60 grados exactamente en Hanford, Visalia y Porterville, 64 en Lemoore, 63 en Los Banos. Y el satélite Herrera nos muestra
los cielos claros en el Valle Central. Mañana Futurecast dice el mismo, mucho sol, hace mucho sol mañana, temperaturas van a estar más cálidas, 66 grados en Hanford y Visalia y Fresno, 68 en Madera, 66 en la tarde en Los Banos, 65 en Merced. Y para los próximos 7 días, hace mucho sol este fin de semana, temperaturas van a estar más cálidas, 67 el domingo y el lunes con un poco más nubes. Temperaturas en la próxima semana no tan fresco, temperaturas mantiene por encima del promedio, pero no lluvia en la próxima semana. Desiree, buen fin de semana, regreso contigo. Igualmente, gracias AJ. Una familia de la ciudad de Fresno dice estar viviendo una pesadilla luego de que, según un número de desamparados, siguen entrando a la fuerza a su propiedad y esperan que los esfuerzos del alcalde Jerry Dyer de mover a personas desamparadas de las carreteras elimine este problema. Propietarios de viviendas cerca de la carretera 180, cerca del área de Olive y Minihuahua, dicen que personas desamparadas están entrando a una zona en la parte trasera de sus hogares y creando un desastre. Residentes dicen sentirse frustrados, que tienen que ser ellos los que limpian el desperdicio. Algunos dicen que incluso entran sin autorización a sus residencias y roban. They've broken into my metal shed in my backyard. I would just like to get some help from somebody. They jump over the fences, and they go through our trash cans and stuff, and something needs to be done. El proyecto del alcalde Dyer llamado Project Off-Ramp tiene como meta el remover a indigentes de las carreteras a una vivienda, pero aún se desconoce cuándo será que los equipos de limpieza lleguen a la área de la carretera 180. Y en noticias en desarrollo, el Departamento Policial de la ciudad de Fresno busca al sospechoso que abrió fuego contra un adolescente de 14 años cerca de las avenidas Shield y Fruits este jueves. De acuerdo a informes oficiales, 2 adolescentes se encontraban montando sus bicicletas cuando un hombre se les acercó y disparó contra ellos. Uno de los adolescentes fue herido en la pierna. Se espera que se recupere. Si usted cuenta con información sobre este caso, se le pide que se comunique con la policía de Fresno. Y 2 hombres fueron llevados al hospital por quemaduras leves e inhalación de humo tras un incendio en la zona oeste central de la ciudad de Fresno. Las llamas se registraron esta mañana en el área de Arthur, cerca de Dennett. 3 personas dentro de la locación lograron salir de la propiedad. Uno de ellos recibió atención médica en la escena. Bomberos informaron que el incendio fue accidental luego de que uno de los dentro de la casa, lo que causó que una de las camas se incendiara. Anytime you're going to be using anything with a torch or something to do some soldering or anything that's going to be excessively hot, we recommend that you do that on the exterior of your house, not anywhere near those combustibles. Bomberos informaron que el interior de la residencia fue una pérdida total. Por lo tanto, el Departamento Policial de la ciudad de Fresno contará con oficiales adicionales patrullando las calles este fin de semana del Supertazón. Estarán en la mira de conductores que manejen bajo la influencia de una sustancia, lo que incluye bajo drogas, no solamente alcohol. El departamento le pide que si piensa salir no olvide también seguir las guías de seguridad en relación con COVID-19. En Sacramento, legisladores estatales presentaron nuevas propuestas para mejorar el Departamento de Desarrollo de Desempleo. Esto luego de que se ha reportado un retraso en pagos de beneficio de desempleo, mientras también enfrentan problemas con fraude. La propuesta incluye el revisar reclamos de personas con un registro de preso, al igual que revisar la opción de depósito directo de reclamantes. También presentaron una propuesta de $55 millones para investigar los billones de dólares en reclamos fraudulentos. We've heard from DAs all over the state that they are completely under-resourced. They can only go after the most egregious cases, and we know that any investment in this area will more than recoup itself. Se espera que se hable sobre estas propuestas en la primavera. En otras cosas, un informe de gobierno muestra que alguna comida para bebé fabricada en los Estados Unidos está contaminada con tóxicos que podrían causar daños permanentes cerebrales. El informe fue creado por documentos internos de las compañías. Oficiales dicen que un número de estas comidas resultaron con niveles peligrosos de metal. That's the least thing a mother wants to think about. That's very concerning as a new mom.
La mayoría de las compañías dicen que están comprometidas en la seguridad de sus clientes y están trabajando en disminuir el uso de metal. La FDA también reveló que está trabajando en resolver el problema. Y hoy es el Día Nacional de Vestirse de Rojo y la Asociación Americana del Corazón intenta traer conciencia a la enfermedad cardíaca en mujeres. La Asociación Americana del Corazón dice que 1 en cada 3 mujeres morirá por problemas del corazón. Mujeres afroamericanas corren un riesgo más alto en desarrollar una enfermedad cardiovascular temprana y cuentan con una cifra de muertos más alta a comparación de mujeres anglosajonas. Médicos dicen que el estar atento de su índice de masa corporal, glucemia, la presión arterial y su colesterol es clave. 80% of the time, heart disease is preventable. There is nothing more empowering than that statistic. Solamente 1 en cada 5 mujeres cree que la enfermedad cardíaca es una mayor amenaza para la salud. Es por eso que la Asociación Americana del Corazón quiere que más mujeres estén conscientes de su salud y para de esa forma prevenir más muertes. Así que ya saben, revísense por favor. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.